CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Para ello, invito a Ceci Pastorino, quien es Security Researcher, y Franco Fabricatore, Product Marketing Analyst, por supuesto. Ambos forman parte de nuestro querido equipo de C Latinoamérica y ellos van a contarnos cómo evolucionar en ciberseguridad en su empresa. Y acá hago un spoil muy importante. Les recomiendo que presten mucha atención a esta presentación porque está buenísima realmente y cuenta con 2 demos muy interesantes, así que todo ahí para disfrutar. Ceci, Franco, bienvenidos. El escenario es de ustedes. Muchísimas gracias, Belén, por la introducción y muy buenas tardes a todos. Es un placer estar compartiendo este espacio con ustedes y le damos también la bienvenida, ¿no?, a esta interesante presentación que tenemos para compartir el día de hoy. Cecilia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fran, muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar a hablar de la evolución de la ciberseguridad y para eso vamos a ver un poquito cómo fue evolucionando en los años anteriores, ¿sí? En 1960 las organizaciones empezaron a darse cuenta que tenían que proteger su información. Información que en ese momento no estaba conectada en redes, estaba en formato digital en computadoras, entonces los controles se centraban más que nada en la protección física y en las contraseñas. Pero en los años 70, cuando aparece ARPANET, ¿sí?, la gran red predecesora de Internet, aparece el primer programa capaz de moverse a través de la red, que se llamaba Creeper, ¿sí?, enredadera en inglés. Y dejaba un mensaje en cada computadora por la cual iba pasando. Y luego, obviamente, apareció Reaper, ¿sí?, la podadora, otro programa que lo que hacía era perseguir los rastros de Reaper en la red y tratar de eliminarlos o borrarlos. Este fue, digamos, el inicio de esta eterna carrera entre el malware y las herramientas de seguridad. En los años siguientes, las redes empezaron a evolucionar y cada vez más equipos estaban conectados a Internet. Y cada vez más equipos estaban conectados a Internet y, por lo tanto, mayor cantidad de personas empezaban a compartir su información, ¿sí? Entonces, a medida que los malwares evolucionaban y se copiaban a través de estas redes, las personas empezaban a compartir más información y las herramientas de seguridad tuvieron que evolucionar. Empezaron los anti-malware, los antivirus, que permitían bloquear las descargas maliciosas, y también aparecieron los firewalls, ¿sí?, para poder detener ataques a nivel de red. Y en estos años los ataques informáticos se volvieron cada vez más populares y los cibercriminales empezaron a robar información ya como una manera de ganar dinero, ¿sí? Por eso empiezan a surgir organizaciones cibercriminales que realmente hacen del robo de información una fuente de ingreso. Y estas organizaciones crecieron y evolucionaron y los malwares y las herramientas maliciosas que empezaron a utilizar también fueron haciéndose cada vez más complejas, lo cual nos obligó a las personas que trabajamos en la parte de ciberseguridad y a todas las empresas de seguridad a empezar a pensar en medidas de protección mucho más integrales y empezar a pensar en la seguridad ya no como una herramienta en sí, como un punto específico, sino como capas de protección. Empezar a tener estrategias de lo que se llama defensa en profundidad, que tiene que ver con poder ralentizar el ataque y detenerlo desde diferentes puntos y en diferentes capas. Y, bueno, obviamente a medida que evoluciona la tecnología de defensa, los cibercriminales también tratan de evadirlas y empiezan a aparecer amenazas mucho más avanzadas, amenazas que intentan permanecer ocultas dentro de la red el mayor tiempo posible, y grupos cibercriminales organizados detrás de estas amenazas. Y la década pasada se puede caracterizar justamente por la aparición de estas Advanced Persistent Threats, ¿sí?, o amenazas de persistencia avanzadas, herramientas que utilizan grupos cibercriminales organizados con el fin de permanecer ocultos, de que su ataque dure el mayor tiempo posible. Y muchas veces son ataques que llevan meses gestándose, que permanecen por mucho tiempo dentro de las redes de las organizaciones, robando información o consiguiendo acceso pasos a pasos hasta poder llegar a esa información clave que buscan robar o que buscan obtener. Y si pensamos en esta década, en el año 2020 y los próximos años que van a venir, yo creo que si hay una palabra que nos describe es ciber, ¿sí? Hoy estamos hablando de ciberinteligencia, ciberseguridad, ciberguerra, y la verdad es que
con todo lo que ha ocurrido en el contexto mundial a través o por culpa del COVID-19, ha hecho, como bien dijo Leandro en la charla anterior, que esta transformación digital se acelere muchísimo. Así que hoy estamos más ciber que nunca, y hoy es cuando realmente necesitamos empezar a pensar en lo que es la ciberinteligencia y en, digamos, pensar la seguridad mucho más grande de lo que la veníamos pensando. Y en este sentido, para poder seguir contándoles un poco sobre esta carrera entre el malware y las tecnologías de detección, esta eterna carrera, para que sepan, en el año 2020, nosotros desde el laboratorio de SET vimos más de 163 millones de muestras diferentes de malware, ¿sí? Esto es más o menos alrededor de 450.000 muestras únicas de malware por día. Esa es la cantidad de códigos maliciosos que estamos hoy deteniendo, ¿sí? Y es un número enorme si nos podemos a pensar, y la verdad es que esto no sería posible si no contáramos con tecnología avanzada que nos permite no solamente detectar muestras conocidas y malware que ya investigamos, sino también muestras únicas y muestras creadas todos los días. Así que, Fran, ¿cómo funcionan estas herramientas? Así es, Cecilia. Bueno, gracias a una herramienta como lo es el ESET Dynamic Threat Defense, que para quienes no la conozcan, viene siendo nuestro sandboxing que está en la nube, que tiene la capacidad de detectar amenazas zero day, o sea, amenazas nunca antes vistas. Recordemos que desde SET nosotros trabajamos con lo que es seguridad en múltiples capas. Y obviamente el SET Dynamic Threat Defense viene siendo esto, provee una capa más de seguridad a productos de SET como por ejemplo el Mail Security, que ya sabemos que esa es la solución para servidores de correo, para la seguridad de servidores de correo. Tenemos cualquiera de las soluciones para proteger los endpoints y obviamente lo que es el File Security, que viene siendo la solución que protege servidores de archivo. Cabe destacar también un dato bastante interesante, es que las soluciones de anti-malware son hoy en día los controles de seguridad técnicos más utilizados. Y obviamente, tomando en cuenta este pequeño dato que les acabo de compartir, vamos a conocer mejor cómo funciona este ESET Dynamic Threat Defense, justamente en la siguiente demo que le vamos a presentar a continuación. Generamos una prueba de concepto que simula un comportamiento malicioso donde a través de un correo electrónico dirigido, lo que conocemos como spear phishing, llega una variante de ransomware nunca antes vista, ¿ok? Ante este escenario complejo, los invito a ver qué es lo que sucede en la siguiente demo. Bueno, tenemos entonces la máquina de la víctima, ¿sí? En este caso tiene el correo electrónico y varios archivos en el escritorio, como pueden ver, en este caso el menú en restaurante en PDF, y esta víctima va a recibir un correo electrónico del atacante, en este caso haciéndose pasar por el departamento de IT, donde va a adjuntar un link para descargar un script que luego descarga esta muestra de malware nuevo, ¿sí? Entonces, de esta manera no se adjunta directamente el malware para que no sea detectado por los servidores de correo y que el usuario descargue este script directamente de ese link. Vamos a ver que llega el mail entonces a la máquina de la víctima y la víctima cae en este engaño de que se trata de un script de backup y lo va a descargar. Recuerden que este script que está descargando es el que luego descarga del servidor del atacante el malware en sí. Y en este caso lo detectamos. Fran, ¿qué pasó? Sí, como se puede ver en pantalla, inmediatamente nos sale una alerta de detección, ¿no? Algo ha sucedido, algo fue divisado por nuestra solución de seguridad. Para verificar lo sucedido, vamos a proceder a abrir la protección para endpoint y nos vamos a encontrar con la alerta que anteriormente nos apareció en pantalla. Si la revisamos un poco más a fondo, logramos percatarnos en el detalle que la misma fue bloqueada por el ESET Dynamic Threat Defense. Ahora nos surge la pregunta, ¿por qué lo bloqueó el Dynamic Threat Defense? Justamente para averiguarlo, iremos directamente a nuestra consola de administración, que es el ESET Protect. Buscaremos inmediatamente la máquina de la víctima y obviamente vamos a proceder a ingresar para entender esto que ha sucedido, ¿no?
Una vez dentro del equipo, buscamos lo que es el Set Dynamic Threat Defense, que es lo que en este caso nos compete. Podemos ver, al ingresar a lo que es el Set Dynamic Threat Defense, que nos salen todas las muestras que han sido analizadas. Recordemos que el Dynamic Threat Defense las envía de manera automática, pero obviamente nos llama la atención aquella que está en rojo, que posiblemente sea malicioso. Así que vamos a centrarnos justamente en ello. Buscamos ver más en detalle justamente esa alarma y nos dirigimos directamente a lo que sería el reporte de comportamiento que nos aparece en la parte inferior. Como pueden ver, el reporte nos arroja una serie de datos de distintos comportamientos que fueron detectados. Ahora, ¿qué tipo de comportamiento? ¿Qué fue lo que detectó? Bueno, vamos a analizar algunos de ellos para ver qué fue lo que sucedió en este caso, ¿no? Justamente empecemos con el primer comportamiento. Dice lista de inicio modificar. Bueno, tiene su comportamiento benigno, que es que algunos instaladores pueden hacer esto, y lo malicioso, que es que un malware deseaba ejecutarse luego del reinicio del sistema. Algo está sucediendo, ¿no? Pasemos al siguiente, URL bloqueada detectada. Bueno, lo benigno podría ser que las aplicaciones limpias no deberían comportarse de esta manera. Lo malicioso es que la muestra se comunicó con una URL que está en la lista negra de ESET. Por lo mismo fue bloqueado. Siguiendo con alguno de los siguientes comportamientos, tenemos que el aprendizaje automático, ¿ok? Tenemos las causas benignas, es que las aplicaciones limpias no deberían comportarse de esta manera, y lo malicioso es que se ha detectado algún malware. Por último, también nos llama mucho la atención lo que es la siguiente, que nos indica operaciones de cifrado sospechosas. La parte benigna puede ser que algunos programas pueden hacer esto, pero lo malicioso es que se puede tratar de algún tipo de ransomware. Entonces, de esta manera podemos entender cómo fue que el Dynamic Threat Defense bloqueó este script que se estaba descargando, ya que tiene muchos comportamientos maliciosos, ¿no? Pero, ¿qué te parece si hacemos esto un poco más interesante? Ceci, te dejo a ti para que expliques qué es lo que vamos a hacer a continuación. Perfecto. Vamos a ver si realmente esta muestra que analizó el Dynamic Threat Defense realiza estos comportamientos que vimos en el informe, ¿sí? Para eso lo que vamos a hacer entonces, Fran, es deshabilitar las capas de seguridad del antivirus para simular que la víctima tiene protección. Así que eran varias capas, ¿no, Fran, que deshabilitamos? Exactamente. Vamos a proceder a desactivar cada una de las capas de seguridad de la protección para el endpoint. Recordemos que las soluciones de seguridad de SET trabajan con diferentes capas, ¿no? Y si recuerdan la demo del año pasado, son varias las que tenemos que desactivar en este caso. Esto lo hacemos, como dijo Cecilia anteriormente, con el fin de simular que el equipo no tiene seguridad alguna y ver qué es lo que va a suceder con esta muestra maliciosa que nos detectó y nos bloqueó el Dynamic Threat Defense. Obviamente, como pueden ver, se están desactivando cada una de estas capas, y una vez que estas capas han sido desactivadas, vamos a ver qué es lo que puede hacer, digamos, esta muestra maliciosa que estaba por descargarse, Ceci. Bueno, ahora sí, ya con todas las protecciones desactivadas, ya el sistema, como bien indica, corre riesgos, está desprotegido. Entonces el usuario descarga este script es un downloader, ¿sí? Ahora lo va a ejecutar tal como indica el mail del atacante, como si fuera un script de backup. Sí, en realidad lo que va a hacer este script es conectarse al equipo del atacante, tal como indicaba el informe del Dynamic Threat Defense. Ahí se está haciendo la conexión con el servidor del atacante y ahí se está descargando ya sí el ejecutable, en este caso carry.exe, y vemos que efectivamente se trata de un ransomware, ¿sí? Una muestra que ha cifrado esos archivos que tenía la víctima en el escritorio y le ha tirado el cartel, pidiendo el rescate o informando que sus archivos fueron cifrados. Y vamos a ver también otros comportamientos que tiene este mismo ejecutable, que son, por ejemplo, la persistencia, tal como indicaba el informe del Dynamic Threat Defense. Vamos a ver que si vamos a la carpeta del registro de Windows, dentro de la carpeta Windows Current Version Run, ¿sí? En esta carpeta se guardan o se crean las llaves de aquellas aplicaciones que corren al inicio. Y vemos que efectivamente ahí vamos a tener a Carry Wake Up, ¿sí? Que es el ejecutable de esta muestra, para que si la víctima reinicia
el equipo, el malware vuelva a ejecutarse al arranque. Entonces, de esta manera vemos que efectivamente esta muestra realiza las mismas acciones que nos indicó el reporte del Dynamic Threat Defense. Como pudimos ver en la demo anterior, gracias a lo que es el Dynamic Threat Defense, se logró detener, ¿no?, lo que es este malware que intentó ingresar. Y el usuario no se infecta justamente con este ransomware. Pero ahora nos surge otra pregunta. ¿Realmente terminó acá este ataque? Tenemos que informar con toda esta información, mejor dicho, tenemos toda esta información que nos da este informe del Dynamic Threat Defense, pero ¿qué podemos hacer con ello? ¿Qué pasa si el ataque en realidad va un poco más allá? Bueno, justamente acá es donde aparece lo que vendría siendo el SOC. Recordemos que el SOC es el equipo especializado en la seguridad informática de la empresa. En este caso, esta empresa en cuestión que está siendo atacada, ¿ok? Se le envía toda esta información que es relacionada con este ataque para que ellos puedan empezar a realizar esta investigación, para que puedan indagar todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y ahora, Cecilia, te pregunto, ¿qué nos puede aportar a nosotros esta investigación del equipo del SOC? Bueno, es sumamente importante investigar un incidente, justamente, Fran, por esto de que decís que hay mucha información atrás de un ataque. No es simplemente detener la amenaza y ya está. Los atacantes podrían seguir intentando con nuevas variantes, con nuevas amenazas, hasta que alguien caiga en el engaño o caiga en el ataque. Así que lo que hace un CyberSOC es investigar este tipo de incidentes, entre otras cosas, y elaborar estos informes que están viendo. ¿Sí? Son informes sumamente completos donde se recopila todo tipo de información respecto al incidente. Puede ser desde la muestra de malware obtenida, en este caso del correo enviado, como otras actividades que se hayan podido detectar en la red. Tal vez acá tuvimos una detección por parte del Set Dynamic Threat Defense, pero por ahí hay otros logs, hay otros registros que han quedado que también nos pueden dar más información, como por ejemplo intentos fallidos de login, ¿sí? O por ejemplo algún tipo de hash o rastro que hayan dejado los atacantes. Entonces, en este tipo de informes lo que se va a hacer es investigar qué fue lo que ocurrió, recopilar un montón de información y sacar conclusiones para poder determinar si realmente se trató de un incidente aislado, si puede haber un ciberataque detrás, si esto puede ser parte de una operación mucho más grande. Entonces, algunos datos importantes que se van a obtener de este incidente es, por ejemplo, si hubo algún tipo de técnica utilizada por los atacantes, como por ejemplo en este caso algún tipo de forma de descubrimiento de contraseñas o de explotación de vulnerabilidad de acceso remoto, ¿sí? Para poder tener acceso a los equipos de la empresa. Por ahí los atacantes estaban enviando un correo de spear phishing por un lado, pero también estaban intentando explotar vulnerabilidades por otro lado. Se va a analizar, como les decía recién, la muestra de malware obtenida, ¿sí? En este caso, el análisis va a determinar que esta muestra es muy parecida a una variante de ransomware conocida como Revil Sodinokibi. Es una variante que pertenece al grupo Gold Southfield, un grupo cibercriminal que está muy activo en la región de Latinoamérica, y hay otros indicadores, como por ejemplo estas claves de persistencia que quedan en el registro de Windows y estas técnicas de explotación de servicios remotos. Estas técnicas son muy características de este grupo Gold Southfields. Así que una de las conclusiones a las cuales se puede llegar investigando el incidente en profundidad es que tal vez este grupo que ya ha estado detrás de otros ataques en Latinoamérica pueda estar interesado en atacar esta empresa y pueda estar buscando atacar esta empresa. Así que lo primero que deberíamos hacer es entender cómo funciona y saber qué operaciones ha tenido este grupo en la región, que, bueno, como les dije, ha estado muy activo, ¿no, Fran? Totalmente, incluso acá podemos ver distintos ataques que se efectuaron justamente utilizando este tipo de ransomware, lo que es Sodinokibi. Recordemos también que un ransomware es un tipo de malware que, si bien puede comportarse de distintas formas al infectar un sistema, la forma más común es obviamente el cifrar los archivos para comprometer este equipo, ¿no? Este equipo está comprometido, se cifra este archivo para luego obviamente solicitar algún rescate a la víctima en este caso para que pueda recuperar dicha información que ha sido cifrada. Actualmente, los operadores detrás
de este tipo de amenazas, además han sumado una nueva modalidad que consiste en lo que es la filtración de la información. Es decir, que además de exigir, obviamente, el pago por el rescate de esta información que ha sido cifrada, también están extorsionando a las víctimas que no quieran pagar. ¿Y de qué manera lo hacen? Bueno, le dicen que van a divulgar información sensible. Vale la pena también destacar que Sodinokibi es una de las tantas familias de ransomware que sumaron filtración de información a su estrategia. Esta práctica, denominada doxing, consiste en lo que les comenté, simplemente extorsionar a sus víctimas en caso de que ellos no quieran pagar el rescate solicitado, ¿okay? Otro detalle también importante es que en las telemetrías de ESET podemos analizar que durante el año 2020 hemos detectado más de 2.300 variantes de esta amenaza. Es decir, más de 2.300 formas distintas de este ransomware en particular. De hecho, en el último trimestre del 2020, esta amenaza fue muy, pero muy activa. Pero si nos podemos ver lo que hemos venido viendo en este primer trimestre del 2021 es que los niveles de detección son similares justamente a esos picos, ¿no?, de mayor actividad que se vio con anterioridad. E incluso solamente en el mes de marzo del 2021 hemos visto más de 1.500 variantes de este ransomware Sodinokibi en la región, lo cual claramente nos indica, ¿no?, que es una amenaza muy activa que está, como dijo anteriormente Cecilia, que está en esta región, y lo cual obviamente tenemos que estar muy alerta. Por otra parte, también cabe destacar hay que tomar en cuenta que la mayoría de estos ataques dirigidos tienen tres particularidades, por decirlo de esta manera. La primera, obviamente, que llevan mucho tiempo de gestación o llevan mucho tiempo gestándose. Recordemos, el atacante es paciente, va a analizar bien el target, va a buscar la oportunidad apropiada para realizar justamente su ataque exitoso, y antes de su ataque, él va a intentar investigar a la víctima. ¿De qué manera? Bueno, utilizando obviamente lo que es ingeniería social. Va de repente a buscar toda lo que es la información que sea de fácil acceso, por así decirlo. Por ejemplo, el organigrama de la empresa que quiera atacar. Eso lo pueden encontrar de repente en la página web. Va a investigar sobre sus socios, cuál es, digamos, a qué industria se especializa esta empresa. O sea, va a entender bien cómo opera la organización de manera que pueda crear un ataque con información creíble para que el usuario de esta empresa propicie justamente la apertura del código malicioso en el momento de su ataque. La segunda parte vendría siendo es que no se detiene ante la primera detección. El atacante va a seguir intentando diversas técnicas para lograr su cometido, que obviamente ya sabemos es el de infiltrarse en algún equipo de la víctima. Y por último, recordemos que todo esto son llevados a cabo, o todos estos ataques son llevados a cabo por grupos organizados. Un grupo cibercriminal está conformado por al menos 10 personas que cumplen diferentes roles y tareas, de lo cual podemos entonces destacar o podemos sacar la conclusión de que no nos estamos enfrentando a cualquier cosa, sino a una organización que está directamente ordenada, ¿no? Entonces, ahí es donde surge otra pregunta más. ¿Cómo podemos ayudarnos para evitar ser víctimas de algunos de estos grupos, Cecilia? Bueno, claramente lo que necesitamos es poder ordenar toda esta información que tenemos a partir de los incidentes y mucha más información que podemos obtener de otras fuentes y poder utilizarla a favor de tomar decisiones que sean útiles a la hora de mejorar nuestros procesos, mejorar nuestras defensas. Y este proceso es lo que conocemos como ciberinteligencia. Sin poder ordenar todos estos datos, toda esta información que obtenemos y que nos sirva, que nos sea realmente útil. Como decía Fran recién, los cibercriminales van a gastar muchísimas horas y muchísimo tiempo en investigar a sus víctimas. Y por eso es que desde el lado defensivo tenemos que hacer lo mismo, tenemos que conocer la forma en que operan los cibercriminales, saber cuáles son aquellas herramientas que utilizan, aquellas técnicas que utilizan y poder tener nuestras defensas preparadas para que puedan detener esos casos. En nuestro caso, por ejemplo, en la demo, tenemos una empresa que, bueno, le llegó un spear phishing con una muestra nueva de ransomware
Y no hay que tomar esto como un ataque aislado, ¿sí? Por eso es que se debe de investigar, se debe de obtener información y se deben de tener indicadores de compromiso, ¿sí? Que nos puedan ayudar después a elaborar mejores reportes y mejores análisis. Entonces, la pregunta que muchas veces nos hacen cuando hablamos de ciberinteligencia es, ¿qué son los indicadores de compromiso y por qué me son útiles a la organización? Bueno, un indicador de compromiso es justamente un dato que indica que hay algún tipo de actividad maliciosa en el sistema y que nos aporta algún tipo de información sobre el comportamiento de esta amenaza, ¿sí? Es decir, funciona como cualquier tipo de evidencia que nos puede indicar que nuestro equipo fue infectado. Pueden ser, por ejemplo, hashes de algún archivo, ¿sí? De algún instalador, de alguna DLL, de alguna librería. Pueden ser claves en el registro de Windows, claves que crean, ya sea porque el cibercriminal o la amenaza crea una persistencia, o porque bien tiene algún tipo de instalación que compromete el registro de Windows, o porque se intenta hacer algún tipo de cambio sobre la configuración del sistema operativo. Un indicador de compromiso pueden ser también los servidores de comando y control, las direcciones IP o los dominios a los cuales se conectan las muestras maliciosas. Pueden ser alguna ruta en particular con un archivo que deja, ¿sí? Cualquier tipo de indicador que nos demuestre que hubo presencia de actividad maliciosa en el equipo. Y obviamente hay indicadores que van a tener mayor valor y indicadores que van a tener menor valor, ¿sí? La idea es con todos estos indicadores poder empezar a hacer un análisis, reconocer cuál es el grupo cibercriminal y tratar de entender qué fue lo que hizo este grupo cibercriminal. Y cuando empezamos a recopilar toda esa información, empezamos a darnos cuenta que, bueno, hay dos formas de ver la ciberseguridad, y probablemente son las dos que conoce todo el mundo, que es, bueno, la seguridad ofensiva y la seguridad defensiva, ¿sí? Por ahí, todo esto que yo les vengo contando, ustedes lo piensan más desde el lugar de lo defensivo, ¿sí? Porque es, bueno, conocer al atacante, ver qué hace, ver cómo opera. Pero, ¿qué pasa cuando nos ponemos del lado de lo ofensivo y realizamos, por ejemplo, un pentest, ¿sí? Que es una de las actividades más comunes hoy en día en lo que son auditorías de seguridad, ¿sí? Consiste justamente en, de manera ofensiva, utilizar las mismas herramientas que utilizaría un atacante para tratar de vulnerar una empresa. Pero no es lo mismo que un equipo ofensivo realice un test de intrusión simplemente al voleo o tratando de escanear vulnerabilidades y buscar aquellas que encuentre en el momento, que si lo hace simulando las mismas técnicas, las mismas tácticas que haría realmente un atacante, ¿sí? Y no puede hacer esto si no tiene información sobre ese atacante, información que ha ido obteniendo, por ejemplo, el equipo defensivo o la parte defensiva a partir del monitoreo de la red, a partir de la implementación de distintos controles, a partir de la investigación de una determinada amenaza, ¿sí? Entonces, esta cooperación tan necesaria entre el equipo rojo y el equipo azul, entre la parte defensiva y ofensiva, es lo que llamamos Purple Team, ¿sí? O equipo violeta. Y lo que los invitamos hoy con esta charla es un poco a pensar la seguridad desde este punto de vista violeta y desde este punto de vista de cooperación. Y salir un poco de la visión de, bueno, defensivo por un lado y ofensivo por el otro, y empezar a pensar cómo podemos empezar a mezclar, ¿sí? Estas técnicas de seguridad y que colaboren, que cooperen entre sí la parte ofensiva y la parte defensiva, ¿sí? No importa si ustedes tienen o no tienen en su empresa un grupo específico para lo que es seguridad ofensiva y un equipo específico para lo que es defensivo, lo importante es que estas dos visiones las puedan pensar como un todo, como un conjunto y de manera cooperada y organizada, ¿sí? Y para eso, el mejor ejemplo que les traemos hoy es la emulación de adversarios, ¿sí? La emulación de adversarios va un poquito más allá de un test de intrusión y no es simplemente buscar vulnerabilidades y tratar de explotarlas, sino es realmente pensar cómo haría un grupo cibercriminal, cómo actuaría y de qué manera nuestras defensas están o no preparadas para detener este ataque, ¿sí? Así que en la etapa, ¿sí? De una emulación de adversarios, para que tengan un poquito idea de lo que vamos a ir haciendo, lo primero tiene que ver con entender el objetivo, ¿sí? El objetivo o la víctima, la empresa que va a ser objetivo del ataque, ¿sí? La que está en la mira de los atacantes. Y para esto es sumamente necesario tener una correcta gestión de la seguridad, tener correctamente clasificada nuestra información, saber cuáles son los activos de información que puedan llegar a ser interesantes para los atacantes y que estén buscando, saber cómo es la infraestructura, cuál es nuestra red, ¿sí? ¿Qué equipos tenemos activos en la red? Que no nos pase, como decía Leandro en la charla anterior, que tenemos equipos que ya no están funcionando, igual siguen conectados en la red, ¿sí? Tener control y conocer el contexto. Después, obviamente, determinar cuál va a ser la amenaza,
¿sí? O el grupo cibercriminal que vamos a emular para poder investigarlo y reunir información sobre esa amenaza. Y cuanta mayor información reunamos, mejor vamos a poder determinar cuál es la forma de operar que tiene esa amenaza, es decir, cuáles son sus técnicas, sus tácticas, sus técnicas, sus procedimientos y qué herramientas utiliza. ¿Sí? Esto nos va a servir para poder actuar tal cual lo haría este grupo cibercriminal o esta amenaza. Y con toda esa información ordenada y organizada, recién ahí vamos a poder elaborar lo que es el plan de emulación, ¿sí? El paso a paso de cada uno de los ataques o de cada una de las tácticas o técnicas que vamos a emular, ¿sí? Y recién ahí empieza la parte divertida, la parte más ofensiva, que tiene que ver con explotar o utilizar estas herramientas, buscar vulnerabilidades, explotarlas, mandar correos de spear phishing, ver si la gente cae o no cae, tratar de realizar diferentes técnicas de escalación de privilegio, de movimiento lateral, ¿sí? Y esto se va a hacer en conjunto entre la parte defensiva y la parte ofensiva, mientras el equipo rojo ofensivo intenta hacer un ataque, la idea es que el equipo azul esté monitoreando y vea si realmente se produce una detección, no se produce una detección, si quedan los registros que corresponden, si no quedan, si el ataque es detenido, si es bloqueado o simplemente pasa inadvertido. Así que para poder hacer todo esto, como les decía, necesitamos muchísima información y probablemente ustedes estén diciendo, bueno, pero ¿de dónde saco yo toda esa información? ¿Cómo hago yo para hacerme una idea de quién me va a atacar? Y para eso hay muchísimos recursos que ustedes pueden utilizar. El primero de ellos es nuestro portal We Live Security, que seguramente ya lo súper conocen, y ahí todas nuestras investigaciones, cada una de las cosas que publicamos, siempre van a tener esta información que es clave para ustedes, los indicadores de compromiso de esa amenaza o de esos actores en este caso, o bien las técnicas que están utilizando y las herramientas que están utilizando con las correspondientes referencias al framework de Mitre Attack. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar más en puntual este framework cómo funciona, pero sepan que todos nuestros posteos de We Live Security y todas nuestras investigaciones cuentan con esta información y ustedes pueden utilizar ya sea para sus propias herramientas de análisis o para otros frameworks que también pueden encontrar online. También tenemos nuestro GitHub, ¿sí? Compartido con muchísimos indicadores de compromiso de todas las muestras de malware que hemos analizado, así como también de investigaciones que se han realizado de diferentes operaciones y grupos cibercriminales, ¿sí? Y esto está también ordenado y en un formato muy fácil de importar a cualquier herramienta que ustedes tengan. Como les decía, el framework de Mitre Attack es hoy en día uno de los frameworks más utilizados para lo que es inteligencia de amenazas, y acá van a poder encontrar una descripción súper clara de cada una de las técnicas que utiliza cada grupo cibercriminal, ¿sí? Y además van a encontrar cada técnica explicada, con lo cual si ustedes encuentran indicadores de compromiso que los hacen pensar o los asocian a una técnica en particular, bueno, en este framework van a poder encontrar de qué se trata esa técnica, qué herramientas se utilizan para llevarla a cabo, cuáles son los grupos cibercriminales que la utilizan y demás. Y esta información también la pueden complementar con otros dos frameworks colaborativos de inteligencia de amenaza que son muy útiles para buscar información sobre un incidente o para ampliar información sobre un determinado indicador de compromiso, para buscar información sobre APTs o diferentes técnicas. Bueno, todo esto lo pueden encontrar en los frameworks RiskIQ y Open Threat Exchange, ¿sí? También muy fáciles de utilizar y con mucha información. Ahora bien, tenemos todo esto, ya conocemos a nuestro adversario, volvamos a nuestra empresa ejemplo, ¿sí? Y esta empresa ejemplo tenía una posible ataque, o estaba investigando un posible ataque del grupo Gold Southfields. Así que lo que va a hacer el equipo Violeta o el equipo de seguridad es analizar toda esta información de este adversario, Gold Southfields, y pensar, en este caso, cómo sería el ataque de este grupo, ¿sí? ¿Qué es lo primero que haría? Bueno, sabemos que han utilizado técnicas de spear phishing contra la empresa porque ya se ha recibido este correo en la primera demostración que les mostramos. Pero este grupo también se caracteriza por explotar vulnerabilidades en servicios de acceso remoto, ¿sí? Y también ha hecho ataques comprometiendo la cadena de suministro. Así que estas son técnicas que definitivamente deberíamos de probar a ver si nuestra seguridad está lista para detenerlas. Luego, bueno, hay muchísimas técnicas que utiliza este grupo cibercriminal, utiliza los propios recursos de los sistemas operativos para llevar a cabo sus ataques, utiliza técnicas de persistencia a través del registro de Windows, intenta deshabilitar las herramientas de seguridad, intenta desinstalar los productos antivirus o de seguridad que tengan los usuarios instalados,
¿sí? Utiliza, por supuesto, software ofuscado, intenta hacer ataques de fuerza bruta para poder obtener usuarios de administración, escalar privilegios y hacer movimientos laterales. Y finalmente, como les explicaba Fran hace un ratito, además de cifrar los archivos de la víctima para que no los pueda recuperar, también exfiltra esa información y la roba para pedir un rescate a cambio. Así que todos estos pasos, todas estas técnicas que utiliza este atacante son las que se van a tratar de emular. Por supuesto que a los fines prácticos de la demo no les vamos a poder mostrar todas porque sería muy largo, pero sí la idea es poder mostrarles cómo serían algunos de estos ejercicios de emulación de adversarios y de qué manera el equipo defensivo y el equipo ofensivo deberían de trabajar de forma conjunta, ¿sí? Emulando cada una de estas técnicas y viendo de qué manera reaccionan las herramientas de seguridad y monitoreo. Así que los invito entonces a que veamos esta demo para ir viendo esta actividad de emulación de adversarios. Vamos a ver entonces la herramienta Vector, ¿sí? Donde podemos ir armando todo este plan de emulación que acabamos de ver. Y fíjense cómo ahí vamos cargando cada una de las técnicas dentro de cada una de las fases o tácticas que en este caso utiliza este grupo cibercriminal. ¿Sí? La idea es que el equipo rojo para cada una de estas técnicas haga la emulación con la misma técnica, con las mismas herramientas, el mismo tipo de ataque. ¿Sí? Y esta herramienta nos permite ir cargando los resultados para después poder tener un reporte y un análisis de lo ocurrido. Vamos a empezar entonces con la explotación de servicios externos remotos, ¿sí? De la fase de acceso inicial. Fíjense que ahí se puede poner una descripción de lo que se trata esta técnica y la guía, el paso a paso de lo que va a tener que hacer el equipo rojo. En este caso, buscar equipos con escritorio remoto habilitado y ver si esos equipos son vulnerables y tratar de buscar la vulnerabilidad BlueKeep, en este caso, para explotar dentro de estos equipos. Así que vamos a dar inicio a esta tarea y el equipo rojo entonces se va a poner a trabajar, a emular esta técnica. Para eso, bueno, tenemos el servidor de acceso remoto. En este caso, vemos, Fran, entonces, que tiene instalada una versión de file server, ¿sí? Actualizada. Y acá lo que va a hacer el atacante, bueno, el equipo rojo, en este caso, en la piel del atacante, es primero escanear los puertos de este equipo y hacer un reconocimiento, ¿sí? Ver qué tipo de sistema operativo tiene. Fíjense que, bueno, en este caso tiene abierto el puerto 3389 de escritorio remoto y el atacante puede, con un escaneo de reconocimiento, ver cuál es la versión de Windows Server, en este caso 2008 R2, que tiene instalado este equipo, ¿sí? Algo que le va a resultar muy útil ahora para configurar el exploit. Entonces va a abrir la consola de Metasploit, ¿sí? Desde la cual se va a ejecutar el ataque. Ya está iniciando entonces Metasploit. Va a configurar entonces acá el exploit. Setea todos los parámetros, va a usar como payload, como carga una shell reversa Meterpreter, ¿sí? La propia de Metasploit. Va a configurar todos los parámetros para que esta consola se conecte a la máquina del atacante, y ahí sí vamos a ver que configura lo que es el target, ¿sí? Cuando vemos las opciones, vemos que en target se le indica al exploit cuál es la versión del sistema operativo que se va a atacar, por eso es importante la etapa anterior de reconocimiento. Y ahora sí, se explota esta vulnerabilidad y se crea esta sesión de Meterpreter. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a ver ahora en la máquina del usuario que no tenemos en principio ninguna detección de esta explotación. ¿Sí? Simplemente el atacante ha logrado crear esta sesión remota con la shell y está dentro del servidor con permisos de administración, con permisos elevados de system. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué pasa cuando empieza a hacer acciones maliciosas. Hasta ahora no tenemos ninguna detección, tenemos ahí el antivirus instalado. Y vamos a ver qué pasa cuando el atacante, o en este caso el equipo rojo, empieza a hacer acciones maliciosas, cuando intenta descargar, por ejemplo, las credenciales a través de un hash dump, intenta obtener las credenciales de administrador de este equipo, ahí la operación falla. ¿Qué pasó, Fran? Tenemos una detección. Sí, inmediatamente podemos ver que una vez que el equipo rojo intentó realizar alguna actividad maliciosa, el File Security inmediatamente lo detecta. Se pueden ver todas las alertas que nos arroja, pero una en particular que nos indica que la amenaza se encontró en memoria.
si vamos a revisar un poco más a fondo, podemos ver que justamente esto, MeterPrinter, ha sido detectado por lo que es la tecnología de SET para detecciones en memoria en este caso. Entonces, fíjense que esta vez, al iniciar cualquier tipo de actividad maliciosa, en este caso fue detectado. Ceci, ¿qué sigue haciendo el equipo rojo en este caso? Volvemos entonces al equipo rojo. El equipo rojo entonces ahora va a listar todos los archivos que tiene este servidor. Se encuentra dentro del disco C de este mismo equipo. Y fíjense que, bueno, podría llegar a ver el contenido de los archivos que están dentro de este servidor remoto y podría llegar a encontrar ahí algún archivo confidencial, ¿sí? Como podría llegar a ser secreto.jpg o confidencial.txt o todos los archivos que se encuentren dentro de este equipo. ¿Sí? Que si se fijan, son exactamente los mismos que estamos viendo acá en el disco C del equipo. Esto no se trata de ninguna acción maliciosa, simplemente está listando los archivos del servidor. Pero vamos a ver qué pasa cuando intenta subir un archivo que en este caso sí es malicioso. Inmediatamente podemos ver cómo el File Security lo ha detectado, ¿no? Nos arroja una alarma diciendo que ha detectado alguna actividad maliciosa. En este caso se detecta un troyano por base de firmas. Era un troyano ya conocido, inmediatamente se detecta. Perfecto, entonces vamos a ver qué otra acción puede realizar el equipo rojo. En este caso lo que va a hacer es tratar de ejecutar alguna herramienta de Windows, ¿sí? Herramientas que no son maliciosas, pero que las va a intentar ejecutar de manera remota. Entonces, para esto se va a mover a la carpeta System32 y lo que va a ejecutar es una ventanita de CMD de comando para ejecutar comandos dentro del servidor. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con esta ejecución. Podemos ver que otra vez el File Security detecta esa ejecución. Otra vez ha detectado lo que es el MeterPrinter en la parte de memoria. Entonces, vemos que el File Security logró detectar las actividades maliciosas que intentó hacer el equipo rojo en el caso de los ataques. Una vez terminadas todas las pruebas del equipo rojo, regresamos para justamente ver cómo el equipo azul empieza a completar lo que es el resultado, ¿no?, de toda esta prueba que se realizó. Entonces, justamente acá vamos a entender o van a escribir qué fue lo que ha sucedido en el caso de las detecciones, ¿no? Podemos decir que fue algo con bastante importancia, por eso vamos a escribir que a pesar de que no se detectó lo que fue la sesión creada por MeterPrinter, en este caso, cada vez que el equipo rojo realizaba algún tipo de actividad que era maliciosa, la solución de seguridad lo detectaba. Por eso colocamos como una actividad alta, ¿no?, que es maliciosa. Pero si vamos ya a la parte de prevención, justamente vamos a colocar como tarea para lo que es el equipo azul, es simplemente que se debe revisar las configuraciones de lo que es la solución de seguridad para ver y para entender el por qué en este caso no se está detectando lo que es la explotación de ese exploit, ¿no?, que realizó el equipo rojo con anterioridad. Se detectan las amenazas, más no se está detectando lo que es la explotación. Avanzando un poco, vamos a empezar con lo que es esta tarea, ¿no?, del equipo azul. Vamos a comenzar con lo que es la activación, ¿no? Entraremos al equipo, al servidor, panel de control. Vamos a ver los programas que se encuentran instalados. Vamos a buscar, obviamente, el File Security. Y nos damos cuenta que lo que es la característica del módulo de red no estaba instalado. Por ende, se va a empezar a instalar todo este módulo para completar todo lo que vendría siendo la protección del File Security. Recordemos que lograron detectarlo, se logró detectar la amenaza, más no la explotación. Una vez instalado, obviamente volvemos a abrir lo que es el File Security. Dentro del File Security vamos a ver lo que son, obviamente, las alarmas que habíamos detectado con anterioridad, que es lo que están viendo en este momento en su pantalla, pero vamos a intentar eliminarla, ¿ok? Y veamos qué va a suceder ahora con el equipo rojo.
Bueno, desde el equipo rojo volvemos a intentar el ataque, ¿sí? Nuevamente la misma configuración del exploit, se vuelve a intentar esta explotación, pero esta vez se obtiene un error, conexión reseteada por el peer o por el host, ¿sí? Y ahí sí vemos el bloqueo directamente del intento de explotación, ¿sí? Lo intentamos nuevamente, volvemos a ver el bloqueo. Acá sí, en este caso está la solución de seguridad bloqueando directamente la explotación y detectando este exploit de BlueKeep. Pasamos directamente para analizar un poco más lo que son estas amenazas a lo que es la consola de administración. Vemos las diferentes alertas que se han generado en este caso, ¿no? Podemos ir e ingresar a cada una de ellas sin ningún inconveniente. Obviamente vamos a ingresar a lo que es esa alerta que vamos a ver justamente en este momento, que es la alerta de la detección de este exploit por lo que es el módulo de red, ¿no? De la solución de SET. Vemos todas las características de esa explotación y de esa detección en este caso, ¿no? Entonces todas estas nos lo puede generar o lo podemos ver directamente en nuestra consola de administración. Entonces vemos también las alarmas que anteriormente, o las detecciones que anteriormente se habían sido detectadas por el File Security justamente cuando el equipo rojo intentó hacer todos esos ataques donde se detectó lo que fue el troyano, donde se detectó lo que fue el Meterpreter en la parte de memoria. Podemos ir analizando justamente cada una de ellas para que puedan ver en detalle qué fue lo que sucedió con cada una de esas detecciones. Entonces, tenemos toda la información en nuestra consola de administración. Regresamos una vez más para justamente escribir ya las conclusiones o para que el equipo azul escriba las conclusiones de todo lo que fue esta tarea, justamente al indicar de que ya ha sido instalado lo que es el módulo de red en el File Security, por ende ya la explotación de este exploit digamos que no es fructífera para lo que podría ser el atacante. Entonces ya podemos concluir esta actividad de que ya se corrigió el problema que se había encontrado. Vamos entonces con el siguiente caso. Vamos a hacer ahora la técnica de perjudicar las defensas, es decir, deshabilitar las herramientas de seguridad y tratar de generar persistencia a través del registro de Windows. ¿Sí? Para eso, en el equipo rojo tenemos entonces la descripción, en este caso, de esta técnica y el paso a paso. ¿Sí? Lo que va a intentar hacer el equipo rojo es buscar alguna solución de seguridad y ejecutar un script para desinstalarla. Así que iniciamos esta tarea y junto con esta tarea vamos a intentar generar esta persistencia, crear una clave en el registro de Windows para que se inicie el código malicioso cada vez que el equipo se reinicia. Así que también iniciamos esta tarea. Vamos entonces ahora a los equipos. ¿Sí? Vemos que tenemos acá un file server, un servidor de archivos que tiene la solución de seguridad. Y desde la máquina entonces del equipo rojo vamos a conectarnos primero a través de una shell a este equipo, ¿sí? En este caso el ejercicio se realiza luego de ya tener el acceso inicial a este equipo, ¿sí? Con las etapas previamente ya ejecutadas. Por lo tanto, acá el equipo rojo ya tiene acceso remoto y tiene un escalamiento de privilegios, tiene permisos de administrador en este equipo. Así que va a listar entonces los productos de seguridad. Vemos que está instalado el File Security y va a correr este script para desinstalar la solución de seguridad. ¿Sí? Corre el script y vemos que en paralelo desaparece la solución de antivirus del equipo de la víctima. ¿Sí? Se encuentra ya desprotegido este equipo. Así que ahora sí, el equipo rojo va a generar la persistencia. Para eso vamos a ver en el equipo de la víctima la carpeta run en el registro de Windows. ¿Sí? Ahí está la carpeta que está dentro de Windows, current version run, la carpeta donde se genera la persistencia, en este caso está vacía. Y acá el equipo rojo va a correr entonces el script de persistencia, nuevamente con estos permisos de administrador. Va a correr este script que subió previamente al equipo y que al no haber solución de seguridad ya no es detectado, ¿sí? Este script.
Así que ahí lo va a correr. Y vemos que entonces, si actualizamos acá el registro, efectivamente se genera esta clave para que arranque de manera automática este malware cada vez que se reinicie el equipo. Bueno, una vez más regresamos e ingresamos, obviamente, para que el equipo azul escriba lo que ha sucedido. Obviamente, no hubo ningún tipo de detección, o sea, el ataque no fue detectado, pero sí se generaron eventos. Entonces, podemos escribir que el equipo ya no está protegido porque obviamente se desinstaló lo que es el antivirus, pero quedaron registrados los eventos tanto en lo que es la consola como en Windows. Pasamos directamente a lo que es la segunda parte, que es la parte de ejecución del inicio de sesión, y vamos a escribir los resultados de esta prueba directamente. Acá, obviamente, al no haber, digamos, protección, porque se desinstaló todo lo que tenía que ver con la solución de seguridad, obviamente el equipo rojo pudo lograr su ataque y no se pudo detectar lo que es la persistencia. Entonces, en este caso vamos a proceder a agregar, ¿no?, la clave a la consola, desde la consola a nuestra solución de File Security para evitar que el mismo sea desinstalado. Una vez agregada esta clave al producto, podemos ver que cuando intentamos realizar cualquier tipo de cambio, inmediatamente nos va a pedir dicha clave. O sea, que ya la clave ha sido colocada, el File Security en este caso está protegido. Entonces, si hacemos de cuenta de que el equipo rojo vuelve a intentar dicho ataque, recuérdense que ya él tiene todos los permisos, el ataque que anteriormente Cecilia les explicó, acá va a empezar a enlistar todo lo que en este caso tiene el equipo de la víctima, ¿ok? Y vamos a ver todas las soluciones o todas las aplicaciones que tiene. Entre ellos vemos que obviamente tiene LSET File Security. Y cuando intenta generar nuevamente esa desinstalación de esta solución de seguridad, vemos que en este caso le arroja un error que tiene parámetro de 1603, lo que significa que no pudo desinstalar. Viendo nuevamente, vemos que el equipo tiene su solución de seguridad instalada. Entonces, prácticamente vamos a terminar de concluir toda esta actividad, ¿no?, escribiendo de que ya la solución de seguridad contiene lo que es la clave y de que ya está protegida, por ende no se puede desinstalar. Con eso cerramos lo que es esta actividad. Perfecto, entonces. Bueno, estos fueron dos ejemplos, ¿sí?, de casos de uso, de casos de prueba dentro de este plan de emulación. Pero quedan muchas actividades por realizar, actividades que van a ir haciendo el equipo rojo y el equipo azul en conjunto, ¿sí? Entonces la idea de esta actividad es que se vayan realizando cada una de estas técnicas, que se vayan emulando con las mismas herramientas y se vayan completando acá los resultados para poder tener luego un informe detallado de lo que fue este ejercicio de emulación de adversarios. Bueno, como pudimos ver en la demo anterior, este tipo de tareas nos ayudan a entender bien dónde y cómo estamos parados a nivel de seguridad. Sí, podemos contar con las herramientas de seguridad que nos van a proteger, obviamente, pero debemos estar seguros de que estén bien implementadas y, a su vez, configuradas. Por eso, podríamos hablar que esta actividad es como un paso más en la evolución de la ciberseguridad, donde tenemos ejercicios, obviamente, estos ejercicios que hacen, bueno, nos van a ayudar a entender cómo la empresa se encuentra a nivel de seguridad. En estos ejercicios, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a testear. Sí, se trata de testear lo que asumo que tiene que hacer la solución de seguridad. Y así, obviamente, certificar que la misma está realizando bien su función y que, como pasó en la demo, no haya algún problema de configuración que uno no sepa. Y en dado caso, obviamente, de encontrar algo, pues pasamos a corregir. Encontrar todas estas vulnerabilidades para corregirlas obviamente luego del testeo y así solucionar las fallas en la seguridad que teníamos que
de verdad no sabíamos que estaban presentes, ¿no? Pero hacer todos estos ejercicios es algo sencillo. ¿Cuál sería el camino de la ciberseguridad, Ceci? Bueno, es algo que sabemos que los atacantes van a hacer todo lo posible para evadir nuestras defensas. Por eso el camino de la ciberseguridad puede ser sinuoso y a veces complicado, ¿sí? Obviamente hoy en día no basta con tener herramientas de seguridad básicas como un antivirus, un firewall o backup o actualizaciones. Esto debería de ser lo mínimo que tengan. Sin embargo, según nuestro Set Security Report, todavía más del 10% de las empresas latinoamericanas no tienen estas medidas de seguridad básica. Si después pensamos en un poco de medidas de seguridad avanzada, probablemente muchos de ustedes utilicen cifrado, doble factor de autenticación, soluciones de seguridad para móviles, tengan algún tipo de plan de continuidad de negocio, hayan clasificado su información, pero esto tampoco está alcanzando hoy en día. Necesitamos pensar en seguridad integral, ¿sí? En poder tener registros, logs, entender qué está pasando, ¿sí? Contar con un EDR, tener auditorías, hacer ejercicios del estilo de pentest, tener algún tipo de gestión integral de la seguridad. Y recién en ese punto vamos a poder pensar en ciberinteligencia, en adecuar nuestras herramientas para realmente tener registros y poder generar estos indicadores de compromiso, poder hacer análisis, poder hacer investigaciones, ver qué pasó en caso de un incidente, recopilar información y hacer estos ejercicios de seguridad ofensiva y defensiva como vimos en la demo. Para todo esto, obviamente, se necesitan personas capacitadas, se necesitan herramientas potentes que puedan analizar grandes volúmenes de información y que puedan generar esta información útil para la toma de decisiones. Si ustedes creen que todavía no están muy avanzados en este camino o tienen miedo de no saber dónde están parados entre todas estas curvas y en todo este camino tan sinuoso, no se preocupen, ¿sí? Lo que les invito es a pensar dónde están parados, dónde está su organización en este camino, si están listos o no. Y si no lo están, los invito a que se queden a la próxima charla para que puedan saber cómo los podemos ayudar y de qué manera desde SET los podemos acompañar en este camino de la ciberseguridad. Así que, bueno, volvemos entonces y con la próxima charla. Buenísimo, Ceci, Fran, muchas gracias por la presentación. Realmente siempre escucharlos es un placer, las presentaciones quedan súper claras. Y un poco hasta ya me spoileaste el hosting, Ceci, ya me hiciste el pasaje a la próxima charla, la última que viene, ya estamos promediando el evento. Y para eso damos comienzo a la última presentación de la jornada. Para eso invitamos a Augusto Bainotti, Country Manager de Cono Sur, y a Belén Rodríguez Araya, Channel Manager para Chile, ambos por supuesto del equipo de quienes nos hablarán sobre cómo diseñar una estrategia de seguridad en una empresa. Así que, Augusto, Belén, bienvenidos. El escenario del Set Security Day es de ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los oradores y muchas gracias principalmente a todos ustedes por estar presente en este evento, que, bueno, es un evento que ya está bastante constituido en la región y que en los últimos 2 años tuvimos esta modalidad online. Esperamos que el año que viene ya sea de forma presencial porque, bueno, como todos saben, nos gusta mucho compartir con ustedes estos momentos de networking y poder sacar cosas muchísimo más provechosas en el 1 a 1, más allá del contenido de cada una de las presentaciones. Como bien dijo Belén, la idea de hoy es que empecemos a hablar de cómo diseñar una estrategia de seguridad para la empresa. Para eso, en el día de hoy voy a estar hablando en principio yo y luego va a estar hablando Belén Rodríguez Araya. Y puntualmente para diseñar la estrategia de seguridad, para delinearla, para delimitarla y para dar un alcance, es necesario entender cuáles son las necesidades del negocio, ¿sí? También importante es que no todos los negocios son iguales, ¿sí? Cada uno de los negocios tienen necesidades y muchos factores que los atraviesan, factores que son internos, factores que son externos, de temas de madurez, ¿sí? Temas de normativas por industria, por mercado, la operación y desde ya todo lo que tenga que ver con recursos, ¿sí? Y hablamos de recursos económicos, tecnológicos, profesionales, técnicos y demás. Pero existen algunos puntos que son iguales en todos y algunos de ellos vamos a mencionarlos acá, ¿sí?
El primero tiene que ver con la continuidad del negocio, ¿sí? Si hay algo que no se negocia es que la continuidad del negocio siempre tiene que estar activa, ¿sí? Y es una de las primeras y principales prioridades que tiene que tener la organización. Contar con planes de operaciones que permitan que no se vea ningún tipo de caída, ¿sí? Y que marquen las directrices del negocio. Todo lo que tenga que ver con Business Continuity Plan, todo lo que tenga que ver con Disaster Recovery, con contingencias, por ejemplo, tiene que estar sí o sí involucrado y ser parte de lo que es el negocio. El segundo tiene que ver con la toma de decisiones, ¿sí? Y para la toma de decisiones lo que sí necesitamos imperiosamente es información interna e información externa, ¿sí? Que sea mucho caudal de información constante y que sea precisa, ¿sí? Para una mejor toma de decisiones. ¿Qué nos va a permitir esto? Que las decisiones que tomemos sean lo más acertadas posible, ¿sí? Que sean en tiempo y que nos permita tener un panorama claro en función de qué pasa si nosotros hacemos tal acción, cuáles son las potenciales consecuencias. Y el último de los tres pilares estos, que es paralelo pero también es como consecuencia de los dos primeros, tiene que ver con mantener la productividad de la organización, ¿sí? Que cada colaborador esté haciendo lo que le corresponde en tiempo y forma y según lo planificado, ¿sí? Y acá, entre todo eso, toda esta combinación es para que se den los buenos resultados, que sean resultados previsibles y que sean duraderos en el tiempo. Todo esto es hermoso, pero siempre hay un pero, así que acá va un pero, que tiene que ver con que tanto la continuidad del negocio como la toma de decisiones, como la productividad, deben ser mirados como procesos. Y esos procesos necesitamos que estén operativos, ¿sí? Necesitamos ir reconvirtiéndolos para que sean más óptimos, más eficaces y que nos permita contar con un panorama de los diferentes caminos que podemos llegar a tomar ante alguna eventualidad. Y esas eventualidades las deberíamos ir previendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros procesos debe soportar esa eventualidad, ¿sí? Y acá es un punto clave, ¿sí? Acá estamos las palabras planificación, con soportar, con eventualidad, y todo esto es lo que tenemos que transformar e ir metiendo dentro de la organización. Ninguna organización se quiere ver involucrada en temas de fraude, en daño de reputación, en robo de información o de propiedad intelectual, y obviamente tampoco nos queremos ver vistos ni como personas ni como empresas expuestos a cada uno de estos temas. Por eso la estrategia de seguridad siempre tiene que ser implementada tomando el todo, en consideración el todo, no solamente la parte técnica, no solamente la parte tecnológica, sino también cada una de las partes que forman la empresa, ¿sí? Y acá muchas veces hablamos de personas. Con lo cual tiene que ser algo bien dinámico que tenga en cuenta la educación, la gestión, la administración, profesionalización de cada uno de los usuarios, con lo cual es algo bastante más allá de la implementación de seguridad solamente. Y acá trajimos algunos de los puntos que en una de esas podemos englobar como para que se lleven algunas ideas de por dónde se puede arrancar en materia de seguridad teniendo en cuenta el negocio, ¿sí? Uno de ellos tiene que ver con el proceso de transformación digital propiamente dicho. La transformación digital no es algo nuevo, al contrario, viene ya de algunas oleadas anteriores, pero lo que trajo en esta última oleada, llamémoslo, tiene que ver con temas de seguridad, ¿sí? Como que esta oleada que en muchos casos motivados por pandemia, motivados por colaboradores en el hogar, por digitalización de documentos, por automatización de procesos, por nuevos negocios, han dado como un impulso diferente y que tienen transversalmente dentro de cada uno de ellos todo lo que tiene que ver con materias de seguridad. Otro de los puntos, obviamente, tiene que ver con el ecosistema de seguridad en sí. Y una palabrita que sí o sí viene a colación tiene que ver con la planificación, ¿sí? Porque acá hay que considerar muchos escenarios, todos los posibles, en lo posible, para minimizar los posibles vectores de ataque que pueda sufrir una organización. Y nuevamente, en este ecosistema tiene que juntarse todo lo que es educación, lo que es gestión, lo que es administración, lo que es tecnología. Con lo cual, es un trabajo bastante arduo.
Por último, pero no menor, hay que ir mirando qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Cuáles son las tendencias en materia de tecnología que van a venir a futuro? De estos últimos 2 puntos, de todo lo que tiene que ver con ecosistema de seguridad y todo lo que tiene que ver con tendencias, va a comentarles más adelante Belén. Yo me voy a meter en el primero de los puntos, que tiene que ver con el proceso, puntualmente con el proceso de transformación digital, ¿sí? Y acá hay algo que es importante que nosotros tenemos que llevar adelante, que tiene que ser el término de seguridad, la palabrita seguridad, tiene que internalizarse en cada persona, en cada área y en cada proceso de la organización. Es algo que es transversal a toda la organización. Por ejemplo, recursos humanos no debería imprimir recibos de sueldo en una impresora compartida, ¿sí? O si envía los recibos de sueldo vía correo electrónico, que ese sea cifrado. O si tenemos un área de desarrollo dentro de la organización, que desarrolle ya con los temas de seguridad ya in situ, ¿sí? Con normas software o la que sea. Esto también traería aparejado correr costos de reproceso en el caso de desarrollo, ¿sí? Y así cada parte de la organización. Desde ya todo esto requiere de mucho trabajo, pero también es necesario que la alta gerencia se entrometa en esos temas, ¿sí? Alta gerencia tiene que participar, tiene que dedicar tiempo, personal y recursos para todos estos programas de concientización, por ejemplo, para todas las capacitaciones. Y algo no menor es que estas capacitaciones y estas charlas de concientización no deberían ser esporádicas, ¿sí? Debería ser algo recurrente, ya que, como todos sabemos, por lo menos en este ámbito, son temas que son muy dinámicos, ¿sí? Otro de los puntos a considerar tiene que ver con los servicios gestionados. Y acá voy a matar un mito que solamente las empresas grandes lo necesitan o solamente las empresas chicas lo necesitan. Y la verdad es que no importa porque no importa el grado de madurez de la organización, ¿sí? Porque si somos una empresa con poco o nulo personal, podemos tener un tercero que nos pueda brindar todo lo que es servicio de seguridad. Y si somos una empresa muy grande, ¿sí? Obviamente todas las personas que tenemos dentro de la organización ya tienen sus tareas delimitadas y saben qué es cada una de las cosas que tienen que hacer. Con lo cual, mayormente lo que ocurre es que no están mirando más allá de lo que es el día a día. Con lo cual, bienvenido sea si pueden tener a un tercero como músculo de seguridad para que los ayude en cada uno de estos puntos. Y yendo particularmente a este punto, en el caso de SET, contamos con lo que es el CyberSOC, ¿sí? Y el CyberSOC nuestro básicamente tiene como 3 aristas o 3 grandes grupos. Uno de ellos tiene que ver con el ethical hacking, ¿sí? Que es algo de lo que tuvo mayor repercusión en el último tiempo, que lo que hace básicamente es ofrecer todo lo que es diagnóstico integral de lo que es el estado de la seguridad de la información y la evaluación de la infraestructura actual y aplicaciones de la empresa como tal, ¿sí? Para después, como ir evolucionando, pasar a lo que sería servicios especializados, donde ahí sí se da visibilidad de los eventos y entender cuáles podrían ser las medidas de remediación de lo que se encontró en el punto anterior, por ejemplo. Sin dejar de mencionar que también en el caso del CyberSOC de SET tienes algunas funcionalidades extra, como por ejemplo la implementación de lo que sería el EDR, todo lo que es Endpoint Detection and Response por parte de SET, y más allá aún, yendo a todo lo que es el monitoreo y el hunting de las amenazas, por ejemplo, ¿sí? Otro punto también debería ser la implementación de todo lo que sería una herramienta de inteligencia de amenaza, todo lo que es Threat Intelligence, porque desde el lado de SET podemos contar con una herramienta, ¿sí?, administrada del lado del CyberSOC que permita la recopilación de eventos, de amenazas que ocurren fuera de la compañía para que nosotros estemos en conocimiento de lo que pasa en cada una de las organizaciones e industrias y a partir de eso poder cubrirnos o poder minimizar los riesgos a los cuales nos podemos ver expuestos. Y por último, tiene que ver con algunos de los puntos que ya salieron en las charlas anteriores, que tiene que ver con todo lo que es awareness, con todo lo que es training, con todo lo que es educación, ¿sí? Educar y concientizar a cada una de las personas, ¿sí?, dentro de la organización hace que se reduzcan, ¿sí?, drásticamente los números
en cuanto a posibilidades de ataques por parte de diferentes vectores. Así que, básicamente, para el primer punto sería esto. Ahora sí, los dejo con Belén Rodríguez Araya, que va a estar intrometiéndose en todo lo que sería el ecosistema de seguridad. Sí, bueno, muchas gracias. Siguiendo justamente con lo que vos decías, lo segundo que no debemos perder de vista y que no debemos olvidarnos es tener una infraestructura a nivel seguridad. Esto es plantearnos un norte, ya algo estuvieron diciendo en las presentaciones anteriores. Es un norte hacia el cual nosotros queremos ir, ¿sí? Dentro de lo que son las posibilidades que tenemos como empresa, a nivel presupuesto también y obviamente a nivel recursos. Y en este sentido, ¿quién mejor que expertos de ciberseguridad en gestionar todo esto, ¿no? Obviamente. Sabemos que hoy en día ya no basta con tener una solución tradicional de antivirus, ya que así como avanza la tecnología, avanzan también las formas de los ciberatacantes para poder aprovecharse de las vulnerabilidades de una empresa y realizar algún tipo de ataque malicioso, ¿sí? Acá, siguiendo también uno de los temas del evento, que lo mencionó muy bien Fran, hace falta quizás una instancia de sandboxing, ya que empezamos a hablar de amenazas 0 days, ¿sí? Entonces, para estar protegidos necesitamos contar con múltiples capas de seguridad. Entonces, también es necesario poder descansar en que antes de que ingrese a la infraestructura cualquier tipo de archivo, estos van a ser analizados por el sandboxing en un entorno completamente seguro y en caso de que sea considerado malicioso, lo va a descartar. Esto realmente es muy beneficioso, ya que con la transformación digital, los correos electrónicos se han vuelto realmente vitales para lo que es el funcionamiento de una empresa. Entonces, desde un recibo de sueldo hasta una factura, todo se envía hoy en día por medios digitales. Pero ya sabemos que no todo comienza, lamentablemente, con un código malicioso o con un ejecutable. Y justamente para eso es que sirve el ADR, ¿no? Aquí se trabaja en una capa diferente a lo que es el antivirus, y lo que hace es detectar y listar todos los comportamientos que se van dando dentro de una infraestructura, como por ejemplo, accesos a servidores en horarios específicos, que quizás esto no tenga nada de malicioso, pero si el administrador de la empresa ve que ingresa en algún horario extraño, obviamente va a ser algo que no es usual. El EDR justamente lo que permite es ver este tipo de eventos en el sistema operativo que pueden tener fines maliciosos de parte de los ciberatacantes para justamente preparar un entorno y que en el futuro ese ataque termine siendo efectivo. Ahora bien, tanto que hablamos de lo que es el ecosistema de seguridad, como para que ustedes se lleven un panorama de lo que es el ecosistema de seguridad en múltiples capas, comenzaríamos con un antivirus tradicional. Aquí si avanzamos podemos obtener una capa adicional con una solución de sandboxing, en donde se analizan los archivos justamente antes de ser ingresados a la red en un entorno completamente seguro, y esto se analiza justamente gracias a la gran base de datos alimentada por todos los usuarios de SET, ¿sí? Mediante la cual se puede definir si esos archivos son o no son maliciosos. También es importante mencionar que todos nuestros archivos nuestros productos cuentan con inteligencia artificial para poder identificar justamente si hay algo inusual y si analizar también esos archivos. Y en otra capa diferente actúa lo que es el EDR, que ya lo mencionamos anteriormente, detecta todos los comportamientos que se dan dentro de la red para poder identificar si hay algo inusual que pueda llegar a tener una intención maliciosa. Y si continuamos con este ecosistema de seguridad, muy ligado a esto está lo que es el hunting y el monitoreo de amenazas, que básicamente sirve como para poder exprimir o sacar el jugo al máximo a lo que es el EDR. ¿Sí? Sirve para cuando quizás nosotros no contamos con un equipo de seguridad o no contamos con recursos para poder analizar toda esta información que nos brinda el EDR, y descansamos en expertos de seguridad que podrán monitorear todos los días estas alertas que se van generando y como parte de ese monitoreo poder consultar también con alguien dentro de la organización: mira, estamos viendo estas alertas, estos ejecutables, hay que definir si es sospechoso o no, si lo conocen o no, y obviamente definir posteriormente las acciones correctivas. Y por último, lo que es el threat hunting es cuando sobre ese monitoreo constante que se hace y se encuentra algo malicioso y sospechoso, ese analiza qué hace con ese ejecutable, de dónde se conecta, cómo llegó a la organización y qué tipo de actividad maliciosa está realizando. Y obviamente si es realmente parte de algún ataque o no. Estos son servicios profesionales complementarios. Y por último, pero no menos importante, para ver qué es lo que está sucediendo a nivel global y por fuera de nuestra organización, si hay algún ciberataque,
si hay algo apuntando contra nuestros dominios. Para eso es que se precisa un servicio de inteligencia de amenazas o nuestro Asset Threat Intelligence. Ahora bien, como ven, hay realmente mucha información sobre cómo podemos hacer para mantenernos seguros, pero realmente todo esto está ligado a las tendencias tecnológicas, ¿sí? Y acá llegamos al tercer punto de este tema. Es algo que no deben olvidarse las empresas, y tenemos 3 de tendencias tecnológicas. Hoy en día hablamos de lo que son los entornos híbridos, ¿sí? Esto quiere decir que son entornos que se pueden gestionar en la nube o de manera on-premise. En segundo lugar, hablamos también de las medidas de prevención y control. Y por último, de inteligencia artificial. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Nos permite hoy en día, en base a diferentes algoritmos, a diferentes patrones y a diferentes procesamientos de grandes cantidades de datos, que se detecten los comportamientos maliciosos y actuar al respecto. Pero, ¿cómo se traduce esto al portfolio de soluciones de SET? Bueno, hay 4 soluciones en las cuales nosotros podemos centrarnos dentro de lo que es el ecosistema de seguridad y obviamente teniendo en cuenta también las tendencias de hoy en día. En primer lugar está el ESET Protect y el ESET Cloud Office Security, que nos permiten una administración y seguridad centralizada, y además nos permiten protección para todo lo que es Microsoft Office 365, tanto que lo estamos usando hoy en día con el teletrabajo. En segundo lugar, dentro de lo que es la inteligencia de amenazas, tenemos el Asset Threat Intelligence, que ya explicamos anteriormente qué es lo que significa. Y en tercer lugar, si hablamos de medidas de prevención y control, obviamente que se nos viene a la cabeza el EDR, nuestro Asset Enterprise Inspector, nuestro sistema de detección y respuesta. Y por último, todo lo que es la plataforma de sandboxing, ¿sí? Hablamos de el Asset Dynamic Threat Defense, bien lo mencionó Fran en la presentación anterior. Obviamente no está de más mencionar que también contamos con soluciones de cifrado, contamos con doble factor de autenticación y otro tipo de soluciones. Así que, bueno, por parte de esto ya vamos llegando al final de esta presentación. Como mensaje final, me gustaría que se queden con esta imagen, ¿sí? Sabemos que hoy en día estamos aún de una instancia de constante cambio, que realmente esto se acrecienta con la transformación digital, sobre todo dentro de las empresas. Y hay que tener en cuenta que las formas que utilizan los ciberatacantes evolucionan y así nosotros tenemos que estar siempre bien atentos. Pero obviamente siempre hay un momento en el cual esto se puede ver como una chance, como una oportunidad para poder mejorar y para tener en consideración las tendencias en tecnología, las diferentes capas de seguridad que tenemos que proteger sí o sí y la constante inversión en la capacitación de los usuarios finales en temas de ciberseguridad. Esto seguramente que nos va a permitir estar un pasito más adelante de las ciberamenazas, contando con un plan de contingencia también que nos permita, obviamente, mitigar los potenciales riesgos. Ahora sí, creo que yo por mi parte ya hablé mucho, posiblemente van a tener algunas consultas, así que en breve les estaremos respondiendo esas dudas. Desde mi parte, les agradezco muchísimo por su tiempo y espero que les haya servido todos los temas que expusimos en la presentación.